El día de hoy se va a conocer por parte del medio de comunicación Animal Político un informe que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera junto con la Fiscalía General de la República, en la cual se destaca que otro alto funcionario de la administración priista del expresidente Enrique Peña Nieto, y para ser exacto, funcionario que trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Luis Videgaray, estuvo involucrado en una red internacional de lavado de dinero por un monto de 5.800 millones de pesos. 5.800 millones de pesos, tal y como escucharon. Y si ustedes se están preguntando cuál es el nombre de este personaje, es Isaac Gamboa, y a lo mejor este tipo de nombre les llega a sonar porque es el mismo que hace un periodo de tiempo atrás pues fue asesinado presuntamente por uno de sus familiares, esto para ocultar que pues este mismo tenía información importante con respecto a la red internacional de lavado de dinero. Y es que según los datos que fueron otorgados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y que posteriormente Animal Político tuvo acceso, se señaló lo siguiente, y es que este personaje no solamente elaboró o participó en lavar dinero del crimen organizado, sino que también utilizó a las empresas fantasmas o fachadas que solamente hacen simulación de operaciones para desviar dinero del erario público, esto durante la administración de Duarte en Chihuahua, para luego terminar mandando a la campaña política del año 2016. Y es que, a ver, esto nosotros lo conocemos perfectamente porque la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que pues en este momento todavía es encabezada por el tema del panista Javier Corral, pues las investigaciones han seguido y que pues incluso se ha involucrado a Maru Campos, que es la actual pues gobernadora electa por el pueblo de esa entidad, y que bueno, yo ya se los he dicho, yo considero que ella probablemente puede llegar a ser culpable porque cada vez nos estamos dando cuenta de más elementos, entre estos pues esta nueva red que se está mencionando, en la cual se desviaron 256 millones de pesos para esa campaña política del PRI. Y es que yo se los he comentado, señores, muchos se pintan de ovejitas pero no son las ovejitas que dicen. Ahora, entrando en materia, siendo un poco más exactos en qué es, cuáles son las empresas, qué montos son los que se están moviendo. En primera instancia tenemos los montos que relacionan de manera directa a Isaac Gamboa y a sus familiares por un monto de 64 millones de pesos, pero él estuvo involucrado en todo el esquema del resto del monto de 5.800 millones de pesos. Todo esto pues fue generado, o esta investigación se dio a raíz de su mismo asesinato. ¿Y por qué? Porque era bastante raro que un alto funcionario de la administración priista de Enrique Peña Nieto, que tenía mucha información sobre todo lo que se estaba haciendo en la Secretaría de Hacienda, pues raramente se le arrebatara la vida. ¿Y por qué? Porque bueno, no querían que se diera a conocer esta información, pero por suerte la misma Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho todas estas investigaciones y se ha dado a conocer eso. Ahora bien, dentro de los señalamientos que tiene la misma UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera, se mencionan a 29 razones sociales, dentro de las cuales hay compañías que según el mismo SAT pues tienen catalogadas como empresas factureras o empresas fantasmas, que es lo que se le conoce en este caso como la lista negra del SAT, en la cual estas mismas solamente hacen simulación de operaciones para hacer lavado de dinero del crimen organizado o para desviar dinero del erario público. Este mecanismo nosotros lo conocemos perfectamente porque ya se ha venido mencionando no solamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también por el mismo SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se terminaron destapando todos este tipo de actividades. Además de ello, para ser más exacto, estas 29 empresas que hicieron la simulación de operaciones no solamente hicieron eso como ya les he mencionado, incluso también se fueron al apartado político. Ahora bien, si también ustedes están preguntando a qué países o a qué regiones del mundo se terminaron, digamos, mandando este dinero para poderlo lavar, según la investigación de la misma web se señala que se mandó a Corea del Sur, a Hong Kong, a China, Estados Unidos, España, entre el periodo 2014 y 2020. Y es que a pesar de que estos ya no estaban en el poder, pues seguían teniendo contactos dentro de la política para seguir haciendo sus movimientos o chanchullos por ahí. Y es que bueno, no es algo irracional que esta red internacional de lavado de dinero existe en nuestro país. ¿Por qué? Por algo tan sencillo que durante todas las anteriores administraciones los esquemas para verificar todos estos apartados de lavado de dinero, de crimen organizado,
no existían. La UIF solamente estaba en las anteriores administraciones para, pues digamos, pues acabar con sus contrincantes políticos. En la actualidad tenemos una UIF que está constituida para resolver los problemas de fondo en materia de, pues, actividades ilegales de operaciones financieras. Todo esto, ¿por qué se está haciendo en estos momentos? Porque bueno, hay todavía mucho, pero mucho que escarbar. A pesar de que el PRI, el PAN, el PRD ya salieron del poder, pues ellos todavía tienen mucha materia que se les tiene que seguir escarbando, y créanme que vamos a seguir encontrando más y más. ¿Por qué? Porque sus administraciones estuvieron plagadas de irregularidades, de colaboraciones con el crimen organizado y demás. Además de esto, aunque Isaac Gamboa se tachaba como una persona de clase media, mejor dicho, como una persona superior a clase media, pero no rico, porque él se mencionaba que recibía un salario mensual de 130,000 pesos pues mensuales, eso hacía que, bueno, no fuera rico de manera inmediata. Pero ¿qué es lo que se reveló? Que justamente la misma unidad de inteligencia financiera detectó que estos montos que él tenía no eran los únicos, sino que tenía una fortuna oculta que, mediante prestanombres dentro de sus familiares, pues le permitió ocultar millones y millones y millones de pesos para luego poderlos utilizar. Todo esto hizo que, pues primero, Isaac Gamboa conociera mucha información privilegiada y también que tuviera demasiado poder, y eso en ocasiones le es bastante, digamos, preocupante a los criminales de verdad del PAN, del PRI y del PRD. Y es que, a ver, en estos momentos la oposición ha generado un discurso que en primera instancia me parece ridículo, y luego les comento por qué me parece ridículo. Pero ¿cuál es ese argumento que ha dado la oposición? Es decir, es que Morena está con el crimen organizado. Pero señores, los que le estaban lavando dinero al narco fue justamente el gobierno del PRI. Los que estaban permitiendo que el narco laborara era el gobierno del PAN, y los que se hacían pendejos eran los del PRD. Por eso ellos sí eran narcogobiernos. Ahora, como no les funcionó el argumento basura de decir es que vamos hacia Cuba, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Chávez, vamos a su chingada madre, pues bueno, como no les funcionó ese argumento, ahora están diciendo que Morena es del crimen organizado. Sí, señores, los que estaban operando con el narco es el PAN. Ahí tienes a Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por crimen organizado y demás delitos relacionados con actividades ilegales. Y también tienes al tema de los priistas ahorita con esta red internacional de lavado de dinero. Eso es muy preocupante, porque a los que les estaban lavando, adivinen a quiénes eran: agente del cartel de Sinaloa. Incluso yo voy a traer otra nota en la cual un alto, digamos, vamos a decir, un amigo muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto ya se le está vinculando con empresas del cartel de Sinaloa, en el cual pues él recibía montos importantes. Esto lo va a mencionar un poquito más adelante. Por ahora, lo que se está haciendo por parte de las autoridades es notificar al Instituto Nacional Electoral, es notificar a la Secretaría de la Función Pública y a la FGR. Bueno, la FGR ya está enterada de esto, pero digamos a las otras dos entidades. ¿Por qué? Porque dentro de esta investigación se señala que hubo pues recursos públicos de por medio. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, las autoridades tienen que hacer la indagatoria y posteriormente ver si se pueden recuperar pues estos montos y castigar a los responsables. En el caso de Isaac Gamboa, pues bueno, ya no se puede castigar porque pues él le arrebataron la vida. Entonces pues bueno, él ya recibió, digamos, un castigo que, bueno, yo siempre lo he dicho, no estoy a favor de ningún tipo de estas actividades de arrebatar la vida a la gente. Creo que la justicia se tiene que hacer mediante las autoridades, de ahí a demás cosas no. Pero pues bueno, esto es lo que se ha venido notificando hasta el día de hoy. Y les digo, no crean en lo que dice la oposición. La oposición es un grupo de personas que, en lugar de dar resultados durante sus administraciones y tratar de dar propuestas en los periodos en los cuales ellos no son gobierno, pues no han podido lograr. Entonces, ¿qué es lo único que les queda? Estar tirando al actual gobierno por sus incapacidades que tuvieron durante sus periodos de gobierno. Y es que, a ver, yo les pregunto si Fox, si Calderón, si Peña Nieto tuvieron complicaciones bastante importantes como la del COVID-19, y la respuesta pues va a ser un no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos dejaron una economía que iba en declive, porque los datos decían que iba en declive la economía, a pesar de no tener crisis, a pesar de no tener pandemias, a pesar de no tener nada de eso. Simplemente que ellos estaban pues manejando el tema de las finanzas públicas del asco. Esa era la realidad. Pero bueno,
De ahí en más, pues creo que el resto es información de relleno, creo que esa está más constituida para que pues a lo mejor tú le eches un vistazo. Yo de cualquier forma, pues la nota se las voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos puedan checarla a mayor detalle y se percaten de todas las actividades. De cualquier forma, lo relevante es que las operaciones que se terminaron realizando de lavado de dinero de estos 5.800 millones de pesos correspondían entre un periodo del 2014 al 2020. Es así de simple, eso es lo más relevante. Y también hay que recordar que la esposa de Isaac Gamboa pues está detenida porque es la que se considera la principal responsable del asesinato de este personaje. ¿Por qué? Porque bueno, conocía mucha información con respecto a todas aquellas actividades relacionadas con el crimen organizado y que bueno, su esposo le terminaba lavando esos montos millonarios. Y esto es lo que señala el informe de la misma WIF a la que Animal Político tuvo acceso. No hay otra cosa más. De cualquier forma, aquí los criterios personales le van a corresponder a cada quien, van a decidir si esto lo consideran correcto, lo consideran incorrecto, pero de ahí en más les digo, esto es relleno en donde incluso se menciona parte del tema relacionado con uno de los Duarte, para ser exacto el Duarte de Chihuahua, y pues demás información, ¿no? de temas políticos en donde pues aparecen los desvíos millonarios para campañas políticas, pero eso pues digamos por desgracia en México es algo normal. ¿Por qué? Porque solamente hace falta ver lo que pasó en la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en donde se terminaron volando pues un monto muy similar a este lavado de dinero y que pues ahora está detenida Rosario Robles por esos mismos delitos. Pero bueno, de ahí más no me queda otra cosa que decir, más que bueno, aquí ya les corresponderá a ustedes dar sus propias opiniones y pues si esta información les agradó me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto, muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.